Buenas. Definitivamente este país es de elecciones. Acabamos de salir de la elección presidencial y ahora vamos a elegir Contralor General de la República. No lo haremos como ciudadanos directamente, sino a través de nuestros representantes que a su vez han sido recientemente elegidos. En un video anterior yo decía que era óptimo que el Congreso cambiara en un 90-95% para que no quedaran malos elementos y sobre todo sus mañas. En esta situación en especial vamos a ver la importancia de haber escogido un buen Congreso. No es posible que la fiscalización de los recursos y de los bienes de los colombianos recaigan sobre una persona cuestionada como seguramente sucederá. En una democracia sólida, en una democracia madura, una situación de estas no se permitiría ni siquiera, pues no habrían candidatos cuestionados. En el anterior gobierno el presidente tenía candidatos a funcionarios públicos para dirigir organismos o para ser ministros que tenían cuestionamientos y a pesar de las advertencias que se le hacían desde diferentes flancos, a él no le importaba nada y elegía su candidato. En esta vez parece que no va a ser así, pues tenemos el caso de la Mintic, la propuesta Mintic, ministra Mintic. Ella tiene serios cuestionamientos y reparos y por eso no ha sido nombrada aún. Parece que Escoba Nueva barre bien y esta situación lo que nos demuestra es que va a ser un poco mejor el gobierno en ese sentido. Esperemos que esto también funcione para la elección del nuevo Contralor. En otro video también decía, yo preguntaba, ¿para qué sirven los organismos de control en Colombia? Nunca hayan nada a tiempo, siempre llegan tarde, como en las películas americanas llega la policía después de que todo ha sucedido, con la diferencia que allá sí hay condenas y culpables. Aquí casi nunca se encuentra un culpable ni responsable de los actos de corrupción. Y cuando se encuentra un culpable no se le pide que devuelva los recursos robados ni se le impone ninguna multa, por el contrario, se le dan privilegios como casa por cárcel o estadía en clubes o en instituciones de la policía y del ejército con todas las comodidades del caso, cuando debería tener un castigo más severo por haberse robado los recursos que no son de él, sino que son de todos los colombianos. Pregúntense, ¿para qué sirven realmente los organismos de control en Colombia? Para el ciudadano de pie, para casi nada. Para los politiqueros de oficio, sirve para mantener su estatus, para mantener su forma de vida, sus privilegios y sobre todo para no tener temor de que vaya a ser castigado si incurre en un delito contra los recursos públicos o contra los bienes públicos. También sirve para mantener sus cuotas burocráticas que más tarde serán convertidas en votos. Para eso sirven los organismos de control en este país. En este momento se ha presentado una reforma tributaria y tiene todos los elementos en discusión. Tenemos expertos tributarios, tenemos expertos economistas que dicen que debe ir esto, que no debe ir esto, que hay que agregarle esto, que esto no hay que tener en cuenta. Sin embargo, no caemos en cuenta de que anualmente se roban por corrupción 50, 60 billones de pesos. Estamos buscando en esta reforma tributaria 25 millones de pesos que en una lucha frontal contra la corrupción ni siquiera presentarían esta reforma tributaria porque los recursos están ahí. Otra cosa es que se los roben, que los malversen. ¿Cuándo dejaremos de ser tan pasivos? En un país serio no se permitiría esta situación. Se nombrarían funcionarios públicos idóneos, decentes, transparentes, con una hoja de vida intachable como debe ser la de cualquier funcionario público. Al fin y al cabo van a administrar y van a manejar recursos que son de 50 o más de 50 millones de colombianos. Y para ello se necesitan funcionarios ejemplares. Ahora, en el anterior gobierno también, inclusive antes, el día anterior a terminar sus funciones, por intermedio del Ministerio del Interior se firmaron numerosos contratos que han salido a la luz pública con el único objetivo de estos contratos de enriquecer a quienes los han firmado. ¿Qué han dicho acerca de ellos los organismos de control? ¿Cómo se han manifestado? En este país el periodismo es importante porque es el que ha dado a conocer los grandes actos de corrupción. Veamos nomás los 70.000 millones de Mintic,
Veamos más los 500.000 millones de pesos de los recursos de la paz, etcétera, etcétera. Si no fuera por el periodismo, los organismos de control no servirían para absolutamente nada. Pasan de agache. Por eso se necesita un funcionario público decente, que tenga una hoja de vida intachable y que vele por los recursos y por los bienes de los colombianos. En nuestras manos, mediante las urnas, mediante nuestro voto, tenemos la forma de cambiar esta situación. Debemos ser cuidadosos al elegir candidatos. Y de una vez por todas los colombianos deberían aprender que las elecciones más importantes son las de Congreso aún por encima de la presidencial. Por el Congreso pasa todo. El Congreso es la barrera para evitar el abuso de poder del presidente. Y en el Congreso es que se discuten las leyes que van a gobernar a los colombianos. Por eso se debe poner todo el énfasis de la importancia que tiene la elección del Congreso. Un Congreso bien elegido permitirá un país viable, un país decente, un país con menos corrupción. Debemos aprender los colombianos que esa es la lección más importante. Desafortunadamente, como hay caciques en las regiones y hay muy poco control, porque los organismos de control ni siquiera sirven para eso, se dan las elecciones que se dan. Personajes que salen con más votos que los que son inscritos en las regiones y personajes que son investigados luego por compra de votos y finalmente son cuestionados y condenados después de que están terminando su periodo o han terminado su periodo. Un funcionario público ni siquiera debe tener esa tacha. Ni siquiera te debe tener la menor sospecha de compra de votos. Esta situación debe cambiar radicalmente en Colombia. Tenemos optimismo de que las situaciones empiezan a cambiar, pero desafortunadamente nos estrellamos con este proceso de elección de Contralor que nos demuestra que realmente el cambio como que va a ser poco. Confiemos y esperemos en que se enderezca el rumbo, todavía el gobierno está empezando y ha dado los primeros visos de que sí hay un cambio. El cambio no se trata de que a todos nos van a dar todo gratis, ni mucho menos. El cambio se trata de una lucha, por ejemplo, frontal contra la corrupción. El cambio se trata de aprovechamiento de los recursos escasos que hay en este momento. El cambio se trata de una buena administración. El cambio se trata de empezar a ejercer principios morales, éticos y de esencia en la política y en los funcionarios políticos de este país. El cambio se da cuando nosotros como ciudadanos tomamos las riendas responsables de cada voto que depositamos en las urnas. Ese es el verdadero cambio que necesita el país. En nosotros está cambiar esta situación en medio de las urnas. Y ojalá que se dé a conocer el voto de cada representante. Con eso sabremos cómo actuar con él o actuar con él delante de las urnas cuando sean las nuevas elecciones. El país debe y merece cambiar. Merecemos vivir en un mejor país. Gracias.